Bueno, dos excongresistas están en el programa. Imagino que en algún momento también Francisco Calisto va a ser congresista, porque el vicealmirante está haciendo política hace tiempo. Así que le voy a dar la bienvenida al vicealmirante Francisco Calisto, el almirante Carlos Tubino y el señor Juan Chaput. Entonces, buenas noches a ambos, bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Pero como mi mamá me ha enseñado, primero los mayores. Pero por favor. Yo soy el más joven acá. No sé, entre Chaput y... Bueno, ya. Pero el mayor sí es el señor Tubino, así que vamos a empezar con él. La emboscada terrorista que ha terminado con la vida de 4 militares en el Braen, otra vez pues destapa lo que todo el tiempo los peruanos que tenemos memoria reclamamos, ¿no? Que finalmente se termine con estos rezagos que un día dicen que son narcoterroristas, otros días dicen que son terroristas, en fin, pero lo cierto es que no pueden seguir matando a soldados. El ministro de Defensa estaba a punto de irse a Argentina, ahora dijo que ya no se va, lo van a interpelar y yo sí quiero escuchar su primera opinión como hombre de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué piensa de todo lo que está ocurriendo en el Braen, en la zona interna de nuestro país? Sí, la verdad que el tema del Braen, cada cierto tiempo los peruanos se remecen cuando ven emboscadas, enfrentamientos con caídos en acción de armas de las Fuerzas Armadas. Y eso sucede porque no hay decisiones firmes para solucionar el problema que tenemos en el Braen. Y aquí me refiero en esta oportunidad es en el tema relacionado al narcotráfico. El BRAE produce potencialmente 500.000 kilos de cocaína y eso reabastece a estas columnas terroristas, que lógicamente utilizan el terreno, utilizan la meteorología de la zona que es difícil para hacer sus ataques intempestivos y protegiendo al narcotráfico. Entonces, acá tiene que haber todo un análisis relacionado a lo que estamos haciendo y enmendar estos hechos. Hoy día el ministro de Defensa nos dice, o fue ayer nuevamente, de que se ha hecho un gran logro cuando él ha estado en Estados Unidos, y con lograr con Estados Unidos que la interdicción a estas narcoavionetas sea no letal, incumpliendo la ley 3033-9 que sacamos en el Congreso y adicionalmente el artículo 165 de la Constitución, que dice que la finalidad primordial de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía. No se puede poner limitaciones al cumplimiento de lo que es el control aéreo. Este año, el mismo ministro lo ha dicho, han ingresado 700 vuelos de narcoavionetas llevando 400 kilos cada una. Y entonces... ¿Y por qué no se puede parar eso? Porque no hay una decisión firme de que esta interdicción tiene que ser una interdicción como marca la ley, que protege la vida, pero sí deja la posibilidad de que en un momento determinado se pueda llegar al derribo, sí, pero claro, no lo que se está planteando ahora. Entonces hay mano blanda, no hay decisiones firmes del gobierno en forma integral para hacer frente al problema, sino dejar pasar y un poco ir lavándose las manos de las cosas. Pero no estamos haciendo lo que corresponde. Vicealmirante Francisco Calisto, ¿no hay falta decisión política, mano dura, o es que hay demasiado gato encerrado en el Braen y a mucha gente le conviene que no se resuelva? No, yo no creo que sea ese el enfoque. Lo que falta acá es decisión de comando. Cuando una presidenta de la República, que es la jefa suprema de la Fuerza Armada, dice yo mando pero no comando, pero el día 28 de julio está parada recibiendo los honores, entonces estamos en una dicotomía. Aquí se tienen que hacer las cosas en forma firme. El Perú necesita paz, el Perú necesita desarrollo, pero con mano firme y con una capacidad de proyectar la autoridad hacia la población. ¿Qué pasa en ese momento con el ejemplo que ha puesto el almirante Tubino? La Fuerza Aérea se va a convertir en el serenazgo del aire. O sea, no van a poder salir y derribar una avioneta. O sea, vamos a tener que desmoralizar a los pilotos de combate diciéndoles, tiren pica pica, serpentina, pero no pueden usar sus armas.
Eso es un contrasentido. Entonces, ¿para qué sacamos a la Fuerza Armada? Uno saca a la Fuerza Armada cuando la Policía Nacional ha sido sobrepasada y después de eso ya viene el desorden total. Pero qué buena figura la que ha sacado, claro, es un sinsentido. Es un contrasentido. Es un contrasentido. Señor Cheput, usted ha sido congresista. ¿Qué es lo que está pasando realmente con este gobierno? ¿Tiene una política pública, como hoy día ha dicho Otárola, de que hay un relanzamiento? ¿Hay una política pública en el terreno de la seguridad interna? En el Braen, mire lo que acaba de ocurrir. Han muerto 4 militares en una espantosa emboscada, ¿no? Mira, en primer lugar yo quiero dejar claramente establecida mi plena coincidencia con lo que acaba de decir Carlos y Pancho. Yo creo que están absolutamente en lo correcto. El gran problema que tenemos en estos momentos es falta de decisión política. Para mí uno de los actos más cobardes, y yo lo puedo decir sin ningún problema, que he visto durante este año, es cuando el premier, Alberto Otárola, traslada la culpa a las Fuerzas Armadas y Policiales a raíz de los eventos de enero y febrero. Y luego, en una situación realmente penosa, una cosa le dicen a la Fiscalía, la Presidenta y Alberto Otárola, y otra cosa a los medios de comunicación, y se descubre luego, a través de un reportaje de César Gilebran, que ellos habían trasladado la culpa a las fuerzas policiales y armadas. Diciendo que ellos no comandaban. Ellos no comandaban. Correcto. Una fuerza armada y una policía que están plenamente capacitadas necesitan del respaldo político. Y te lo digo como ex miembro de la Comisión de Defensa y de Inteligencia, donde tuve el honor de estar junto a alguien que sabe mucho de estos temas, como Carlos Tubino, que compartimos momentos ahí muy álgidos. Y aún más, la ley 3339 tiene, como bien dice Carlos, ese elemento de interdicción que genera en los narcoterroristas lo piensan 2 veces antes de volar. No puede ser pues que como bien ha dicho el almirante Galizro, se convierta en una especie de serenazgo del aire o caballeros de compañía, como lo dije anteayer. Sí, claro. Eso me parece una locura. Yo creo que tenemos que demostrar firmeza, pero sin apoyo político es muy difícil. Y otro elemento, ¿no? Todo parece indicar que en esta delegación de facultades que está planteando el Ejecutivo en materia de seguridad, quieren dejar de lado la responsabilidad política de los ministros para dejarlo todo como si es que sucede algún hecho complicado, luctuoso, en manos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Eso es inaceptable. La responsabilidad política de los ministros tiene que permanecer y nuestras Fuerzas Armadas requieren del apoyo de ellos para que puedan actuar coherentemente y con la eficacia que los caracteriza. ¿El narcotráfico ya penetró el Estado peruano? Yo creo que sí, la delincuencia organizada en general. Más de un parlamentario debe estar aceitado, ¿no? Es difícil determinar quién es, porque eso sucede en Colombia y en Ecuador, pero la delincuencia organizada de la minería ilegal, de la tala ilegal, de la trata de personas, del contrabando y del narcotráfico, de hecho, ya penetró este Congreso, y no tengo ninguna duda, esa desfachatez que muestran para encerrarse en sus caprichos y sacar adelante los proyectos que se le da la gana, es porque ellos tienen otra fuente de exigencias que no necesariamente es un ciudadano peruano. Yo nunca he visto un Congreso tan desfachatado, ¿no? En el cual le importa un comino tener 3 o 4% de popularidad, ellos hacen lo que se le da la gana. Y eso es porque ya hay penetración de la delincuencia organizada. Totalmente, y además no solo son rumores, sino denuncias de que han incluso financiado las campañas, ¿no? Así es. Para empezar, almirante Tubino, ¿Chávez Cresta puede seguir siendo ministro de Defensa? Ya hay una interpelación en marcha, pero digamos, usted que, como bien recuerda Cheput, ha sido integrante de la Comisión de Defensa, bueno, es almirante en retiro. ¿Qué piensa del actual ministro de Defensa? Mira, yo lo que puedo decir es lo siguiente. El general Cresta, en su forma de actuar y de liderar el sector defensa, ha demostrado mucha debilidad. No tiene el perfil que debería tener como general del ejército peruano. Y entonces yo quiero recordar el tema de Puno. El Perú hoy día vive una situación de preocupación en Puno. Y en esa situación de preocupación, luego de los muertos que hemos tenido, los soldados fallecidos, el no izamiento del pabellón. Así es. Que la verdad que el ministro Chávez, general del ejército, debió ir la semana siguiente a izar el pabellón y poner el pecho. Total. Eso es pero Chávez Cresta no va a Puno, no entra a Puno. Pero es que él sigue siendo jefe de INDECI y le corre cuando las papas queman. Y eso, el personal de las Fuerzas Armadas no está contento con ese tipo de liderazgo.
Y sobre todo que es un general. Si fuera un civil, bueno, habría claro, que ver otras cosas. Pero en el caso de él, esto es muy importante. Además, hoy hay mucha preocupación en las Fuerzas Armadas con respecto al presupuesto general de la República. El presupuesto general de la República ha subido para el próximo año de 214.000, el presupuesto de apertura, 214.000 millones a 240.000, 12%. Sin embargo, para las Fuerzas Armadas ha bajado el presupuesto 22%, de 7.700 millones a 6.000 millones. No es un momento para bajar la guardia en el Perú, porque acabamos de ver que Bolivia acaba de llegar a acuerdos militares con Irán y con Rusia. Entonces, ese es el momento para que el Perú tenga un presupuesto de defensa que signifique el 2.5% del presupuesto general de la República. Realmente es un tema que preocupa mucho al interior de las Fuerzas Armadas y que ha hecho nuestro ministro de Defensa para defender el presupuesto. La verdad que si estuviera en el Congreso no dudaría un minuto en pedir su censura. Vicealmirante Calisto, ¿qué piensa usted? ¿Chávez Cresta puede seguir siendo ministro de Defensa? Yo creo que los errores que ha cometido el doctor Cresta lo descalifican como ministro de Defensa. O sea, no puede ser posible que estemos en esta indefinición constante. Los soldados, los policías, en el caso del Ministerio del Interior, hacen lo que tienen que hacer y saben hacer, pero necesitan el respaldo político. En este instante no existe en ningún estamento a nivel estratégico. Entonces, ¿cómo va a ir un soldado con este respaldo que es cero? O sea, no solamente el ministro de Defensa lo ha dicho, no solamente la presidenta lo ha dicho. Yo mando, pero no comando. O sea, eso es una desgracia. Sí, no, claro, lo que ha pasado es terrible. El liderazgo no se ejerce por decreto, se ejerce con el ejemplo. El soldado ve al jefe y va detrás de él. Bueno, pero claro, pero luego para organizar un desfile long play, ¿no? Bueno, estuvimos juntos en el desfile. Sí, ¿se acuerda? ¿Cuánto duró? Ahí sí estaba bien Chávez Cresta, ¿no? Bueno, y ahí están los carros blindados en el desfile, pero sin embargo en el BRAE se van en una camioneta. Sí. Sin blindaje. Eso es lo terrible, que en el desfile habían carros blindados y en el BRAE usted ha visto la camioneta. Claro, es el gobierno del espectáculo. Y acuérdese, perdón que Por supuesto. acuérdese que tenemos más de 30 vehículos blindados de la policía en un almacén en el Callao, que hasta el día de hoy más de 10 años o 15 años y todavía no salen. Y ya están destrozados. Totalmente. Es una locura. El colmo. ¿Qué piensa usted? Que no tiene sentido geoestratégico, no tiene convicción política, es un pusilánime. Yo creo que ese señor no merece seguir al frente del Ministerio de Defensa, el señor Jorge Chávez Cresta. Y yo creo que la actitud de la presidenta de la Comisión de Defensa, Patricia Chirinos, tiene que ser acompañada por otros parlamentarios para que esa interpelación se convierta en censura. Y aún más, ella como presidenta de la comisión ya exigió, lo cual le corresponde, la renuncia. Pero yo creo que eso, acompañado del gesto de la interpelación como paso previo a la eventualidad de una moción de censura, me parece lo más correcto. ¿Por qué? Porque ese señor, en los momentos en que nuestras Fuerzas Armadas y policiales, sobre todo hablemos de las Fuerzas Armadas porque ese es lo que le corresponde a Defensa, creo que en la parte policial Vicente Romero sí tiene un liderazgo y me parece que bien que haya sido ratificado. Este señor en el Ministerio de Defensa se cayó en todos los idiomas. No dijo absolutamente nada. Cuando sus Fuerzas Armadas han sido denigradas ante la Fiscalía, él no ha asumido un compromiso de defensa. No tiene liderazgo, no tiene respaldo. Es una persona que ha sido cuestionada por la Junta de Almirantes, de ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Entonces, su permanencia en el gabinete, yo creo que es un baldón para la señora Boluarte. Y aún más, mira, ¿por qué te habla de geoestratégico? Ha hecho bien Carlos en recordar lo que está pasando en Bolivia. Nosotros no solamente tenemos minerales raros, somos uno de los países con mayor cantidad de agua dulce en el mundo. Tenemos un ecosistema privilegiado y una posición también privilegiada. Y lo digo porque hace poco yo discutía con un grupo de amigos políticos muy queridos, en el sentido que no necesitamos comprar aviones, etcétera. Están locos. Es el momento de empezar a dotar a nuestras Fuerzas Armadas del material suficiente para que seamos respetados en un ámbito en el cual el Perú es cotizado por su posición geoestratégica y por los recursos que tiene. Pero ese debate no se da en nuestro país. Y es algo que tenemos que poner en el escenario, en la academia, activar todos los elementos para que no seamos un país que sea fácilmente sorprendido por Chile o por Bolivia o por el mismo Ecuador.
no cometamos los mismos errores de antes. Ok. Y por eso yo estoy de acuerdo con el petitorio de que se eleve el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Tengo que ir terminando el programa, pero voy a hacer una ronda de 30 segundos. ¿Le parece, almirante Tubino, que la presidenta Boluarte tiene definidas las políticas públicas? Porque hoy día Otárola la dijo, con este recambio ministerial abrimos, ¿no?, un nuevo tiempo de las políticas públicas de la presidenta Boluarte. No, de ninguna manera. O sea, acá lo que se está haciendo es tratar de pasarla lo más tranquilo que se pueda para llegar hasta el año 2026, que es su objetivo. O sea, es un show para las galerías. Pero por supuesto, entonces acá no estamos frente a un gobierno que tenga claramente definidas estas políticas públicas. Y yo insisto, a mí me preocupa muchísimo el tema de defensa, porque el Perú, como bien acaba de decir Juan, es un país que tiene que proteger sus recursos y la integridad territorial del país. Perfecto. Vicealmirante Calisto, lo mismo, en 30 segundos. ¿Hay políticas públicas con Boluarte? Yo no creo que existan y estamos pagando un precio muy caro por esa falta de existencia de políticas. Acordémonos que la paz que tiene en ese momento el Perú descansa en la vida y el sacrificio de civiles, militares y soldados. Y nosotros estamos denigrando su recuerdo al hacer unas políticas tan dicotómicas. Muy bien. Señor Chaput. Es fácil ser premier cuando no hay oposición, ¿no? El señor Otárola está feliz porque no hay oposición. Dice cada barbaridad todos los días y este es el gobierno de los clichés, ¿no? Los únicos que reaccionamos somos los periodistas. Mira, Consejo de Estado Regional, Punche Perú, Reactiva Perú, nada funciona. Y eso de políticas públicas es simplemente una frase vacía porque no hay plan Boluarte, no hay absolutamente nada, ¿no? Bueno, muy bien. Tengo que terminar el programa, pero le voy a robar 30 segundos a Beto. Le tengo que hacer la pregunta. Su ex amor ha sido ampallada con Hernán Cifuentes, con el alcalde de... Yo me quedo con los buenos recuerdos que tuve de ella y eso me parece fantástico. Ya lo que haga con su vida privada luego le corresponde a ella, ¿no? Le Yo sí tengo desea muy buenos felicidad, recuerdos. imagino. Sí, así es. Tiene muy buenos recuerdos. Bueno, todo el mundo se preguntaba qué piensa Juan Chaput. Ahí está, caballero. Le desea lo mejor y se queda con los buenos recuerdos de Vanessa Terques. Muchas gracias, señor Chaput. Muchas gracias, señor Tubino. Y gracias, señor Calisto. Gracias. Ahora, gracias a todos. No hay tiempo para más. Ahora es el turno de Beto Saber y Beto Ortiz.